Saludos. Titulamos este vídeo Tartaria, destrucción selectiva. TIS 7. TIS es la etiqueta que significa Tartaria, investigación, síntesis, porque estamos realizando una serie síntesis, podemos decir, de otros vídeos que hemos hecho en el pasado. Estamos dando ya a fecha de 2024 pues nuestra opinión y nuestra investigación, pero sobre todo destacando un pensamiento ya global, podemos decir así, hasta el momento, ¿no? Entonces aquí podemos estar viendo este título en que queremos destacar con esta frase de destrucción selectiva, pues que nosotros ahora pues llegamos a pensar que una élite oscura, por decirlo entrecomillado, pues siempre está dotada con tecnología superior secreta, ahora que permite destrucciones selectivas, y esto es lo que nosotros no hemos encontrado hasta ahora a ningún otro investigador que lo diga, que se pueden ser realmente, pues posiblemente un tipo de destrucciones cíclicas, como ya sabrán, pero selectivas en el sentido de preservar unos ciertos elementos que interesa precisamente pues para este control. Entonces, y también que está relacionado, como están viendo aquí a la izquierda, de Piranesi, pues también que suele ir acompañado pues estas destrucciones selectivas de un modo directo o indirecto, suele ir acompañado de mud flood o inundaciones, como están viendo aquí a la izquierda, de Piranesi. Entonces, pues esto también queremos hacerlo constar. Entonces, vemos ahí, porque vamos a ir sobre todo también en relación con catedrales, porque catedrales y otros edificios emblemáticos, pues son los que, según nuestra opinión, pues ahora estamos nosotros llegando a comprender o a comprobar que quizás pues se han preservado. Y que decir que el mismo nombre de catedral pues está en relación con un fonema K que denota poder, control, elevación. Por ejemplo, cabeza, capital, capitel, chapitel, catedral, captar, pues denota poder, podemos decir así. Entonces solo se perjudican ligeramente después de este tipo de, podemos decir así, de atraques o reseteos, pues solo se perjudican, pero ligeramente, y entrecomillamos la palabra ligeramente, pues construcciones y ubicaciones que la élite considera importantes, solamente ligeramente, evidentemente, pues para que no se descubra evidentemente que todo esto obedece pues a una programación, podemos decir nosotros. Entonces aquí, y esta idea de dónde nos viene a nosotros pues esta idea, podemos decir, de estas destrucciones selectivas, pues nos viene de un investigador, pero también arquitecto muy despierto, que entonces con motivo del incendio de la Catedral de Notre Dame de París, que fue el 15 de abril de 2019, como estamos viendo aquí a la izquierda, pues entonces quedó destruida la parte esta que estamos viendo del techado, y este es como Notre Dame pues sin destrucción. Pero entonces este arquitecto, que él evidentemente esa es su profesión, pues nos dijo ese pensamiento que a nosotros nos hizo precisamente tener esta idea de las destrucciones selectivas. Dijo, si yo quisiera destruir, causar mucha apariencia de destrucción, pero realmente destruir muy poco, de manera que después fácilmente pues lo recupere, pues eso es lo que yo haría precisamente en Notre Dame. Todas estas cubiertas que son fácilmente reconstruibles, pues son lo único que yo destruiría, mientras que todo lo otro pues lo preservaría. Y entonces eso para nosotros nos dio la idea de estas destrucciones selectivas, y ahora vamos a ir nosotros esto argumentándolo. Aquí tenemos el edificio del Reichstag, que es realmente el del poder alemán, podemos decir
Así, entonces fue la sede del Reichstag en tiempos del Imperio Alemán de 1871 a 1918 y más tarde fue el Parlamento de la República de Weimar, de tal manera que desde 1994 se reúne allí cada 5 años la Asamblea Federal Alemana para elegir al presidente de Alemania. Por entonces fíjense la importancia de este edificio, y entonces desde esas fechas de 1871 pues ahora está en perfecto estado, y después de sufrir todas estas podemos decir así guerras, como vamos a ir viendo, sobre todo la Segunda Guerra. Y entonces aquí está una imagen de 1900 y que cuando fue construido en 1894 y nos dicen que fue construido de 1894 a 1994, solamente en 10 años. Eso también es muy sorprendente para nosotros, como vamos a ir viendo, porque nosotros desconfiamos de toda esta narrativa oficial. Y entonces en 1945 pues hubo unos grandes daños que para nosotros, como estamos diciendo, serían simplemente pues más bien aparentes, decimos nosotros, y hubo unas reformas en 1960 de este Reichstag. Entonces aquí tienen una foto, no sabemos si es real o también está algo montaje después de esa guerra, en Segunda Guerra Mundial, que entonces estamos viendo aquí como parece que están construyendo aquí pues huertos. Es algo sorprendente, pero fíjense cómo estaría solamente la parte de la techumbre destruida. Pero entonces nosotros, ahora yendo a imágenes de las pocas que se van encontrando, aquí tenemos el Reichstag. Antes, en 1945, después en esa guerra, fíjense cómo se conserva. Y ahora aquí a la derecha en su momento actual. Pero fíjense que en su momento actual, las estatuas que tienen aquí, pues permanecían ya aquí en 1945. Es decir, por tanto, no fue muy seleccionada, fue muy, podemos decir así, muy controlada precisamente esa destrucción, podemos decir así nosotros. Entonces, abundando en eso, pues vamos a ver algunos edificios muy emblemáticos, como este edificio que tiene aquí, que es la Catedral de Berlín, que nos dicen que fue erigida entre 1895 y 1905. 1895 y 1905. Fíjense en qué poco tiempo nos dicen que fue construida esta grandiosa, como todas estas catedrales, la Catedral de Berlín. Entonces es sorprendente que en esa construcción que nos están viendo aquí a la derecha duraría unos 10 años, pues simplemente después de lo que nos dicen que la destrucción que produjo esa Segunda Guerra Mundial, pues reparar el techo, pues llevó de 1975 a 1993, es decir, 18 años. Entonces estamos poniendo esto para que vean un poco las inconsistencias, podemos decir así, de esta narrativa histórica. Primeramente, cómo se construye solamente en 10 años esta catedral extraordinaria, como todas, y en cambio en reparar la techumbre solamente, pues tardan más que construir toda la catedral, tardaron 18 años. Entonces eso sí es cierto que es comprobable que estuvimos viendo construyendo, pero claro, es que solamente destruirían, como ya estamos diciendo, pues de una manera muy selectiva para que diera la apariencia de haber sufrido, pero que en realidad pues no sufrió. Pero entonces también nosotros decimos solamente construir esta catedral en 10 años, cuando por ejemplo la Sagrada Familia, que sí tenemos una constancia, la Sagrada Familia de Barcelona, que sí tenemos una constancia más reciente de cómo se está construyendo, pues se empezó la Sagrada Familia de Barcelona en 1882 y a fecha de 2024 todavía no está terminada y han pasado 142 años con tecnología actual, podemos decir así, 142 años. Entonces, ¿cómo es posible que esta solamente en 10 años se construyese? Estamos diciendo, aparte de la destrucción selectiva que decimos, fíjense en esa catedral, como la grandiosidad que por todo su interior, como todas estas catedrales, fíjense una persona aquí, el tamaño que tiene. Entonces, ¿cómo es posible que solamente en 10 años se construyese ella? Y ahora la techumbre solamente, selectivamente decimos nosotros ya, que es nuestro pensamiento, destruida para dar una gran apariencia, pues se tarde más en ponerle esa techumbre, se tarde 18 años, y toda esta catedral que estamos viendo aquí se tardasen en construirla 10 años.
Esto para nosotros nos rompe pues toda esta narrativa. Mírenlo aquí, en 10 años se construyó y aquí está ahora destruida esa parte. Y ahora en construir el techo nuevamente pues se tardan 18 años. Es decir, se tarda mucho más, casi el doble en construir el tejado solamente, la techumbre, mientras que toda la construcción en 10 años, decimos nosotros. Y ahora vamos con otra muy representativa y muy sorprendente también. Esta es la Catedral de Colonia, patrimonio de la humanidad, como todas estas. Entonces, esta nos dicen que se tardó en construir desde 1248. La narrativa oficial, consúltenla por si tenemos alguna equivocación nosotros, consúltenla, a 1880, es decir, tardaron 632 años en construirla. Entonces, mientras que la anterior hemos visto que solamente tardaron 10 años. Entonces, para dar una idea de toda esta narrativa, la de Sevilla, que es una gran catedral, la tercera en tamaño, pues se tardó 106 años, y la de Notre Dame, pues 182, pero esta de Colonia, 632, que tenemos aquí a la izquierda, pero lo que queremos destacar es que toda esta apariencia, que es muy fácilmente destruible, esta, que por un simple bombardeo, pues a día de hoy, pues está totalmente perfecta, podemos decir así. Es decir, desde esos 600 años, más de 600, pues está ahí, impertérrita. Y entonces esta es muy importante porque aquí están reliquias, que estamos viendo aquí los cráneos, que nos dicen de los 3 reyes magos. Esto es un centro de peregrinación, por tanto es muy importante para el poder esta catedral. Pero lo que queremos traer aquí en cuanto a destrucciones selectivas, que no se daña ni siquiera toda la parte superior de las torres, cuando aquí son imágenes de la destrucción de 1940 por ataques aéreos, que nos dicen que casi un 95% de todo el centro de Colonia quedó destruido, mientras que esta parte pues ahí no le afecta nada. Es decir, selectivamente ellos pues lo que le interesa pues lo preservan. Fíjense aquí el puente y ella pues totalmente preservada, mientras que está casi totalmente toda esa población de Colonia. Mírenla aquí, la imagen, todo destruido prácticamente, pero entonces pues esto está impertérrito. Por tanto, nosotros decimos destrucciones selectivas. A esta ni siquiera, precisamente como no tendría una techumbre fácil, pues a esta ni siquiera la techumbre le afectó, podemos decir así. Entonces, esto lo estamos trayendo en relación con los reseteos, con los reseteos que estamos nosotros llegando. Ahora queremos compartir esta idea de posiblemente reseteos selectivos, decimos nosotros. Y entonces aquí otra prueba pues sería de Lisboa de 1755, el terremoto de Lisboa, que nos dicen que fueron destruidos por lo menos entre 60.000 y 100.000 personas. Entonces a lo mejor para nosotros ahora estamos llegando a la conclusión de que ni siquiera estos terremotos son naturales, podemos decir así, entre comillas, sino son artificiales, entre comillas tenemos que decirlo. Vean, investiguen sobre este terremoto, que sobre todo es el incendio. ¿Cómo es posible que incluso después de un tsunami enorme, que lo que hace es inundar, pues no, las mayores destrucciones, sobre todo de todo lo que es la historia, todas las bibliotecas, todos los archivos, pues es los incendios. Entonces aquí está con la afectación, pero fíjense que aquí está Lisboa y aquí está España, y Sevilla, que está aquí en el sur hacia el oeste, pues está muy próxima a Lisboa. Y entonces, ¿cómo es posible que esa destrucción tan masiva allí en Lisboa, mientras que aquí precisamente se puso y se recompuso lo que es la Plaza del Triunfo, precisamente porque nos dicen un templete del triunfo de Nuestra Señora del Patrocinio, con una imagen de la Virgen y el Niño, para conmemorar que fue preservado toda esta parte del centro histórico importante de Sevilla con la catedral, porque este templete pues está ahí, porque precisamente no fue afectado apenas toda esta parte, porque le interesaría, por eso decimos destrucciones selectivas. Fíjense aquí el templete en 1756, este es el archivo de Indias, pero esta es la Catedral de Sevilla que está ahí anesa, al lado. Entonces, nosotros pues decimos cómo es posible pues estas destrucciones tan, podemos decir así, selectivas, y a eso dedicamos este vídeo, que es un pensamiento que hasta ahora estamos nosotros llegando, que precisamente cuando hay estos reseteos, pues edificios importantes
pues no suelen ser afectados, podemos decir así, incluso por los mud flood, pues a veces pues tampoco, y si es algo afectado después son descubiertos realmente. Terminamos aquí deseando discernimiento y fortaleza para todos los que han llegado a este año 2024 en que estamos, creemos nosotros, en un final de ciclo.